Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este libro del consejero Molina, y es un gusto tener a tantas personalidades en este momento, en esta presentación. Agradecemos, por supuesto, la presencia de todos estos alumnos, de muchos invitados de la Judicatura. De verdad agradecemos su presencia. Esta presentación está siendo grabada y transmitida por el canal de La Libre de Facebook Live. Y pues sin más, le damos la palabra a la maestra Lorena Tondo, que será la moderadora. Adelante, Lorena. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias a nuestro panel de lujo. Es un honor para mí poder estar junto a ustedes. Y bueno, el día de hoy nos acompañan todos, voy a mencionarlos, no necesitan mención porque bueno, todos son conocidos en nuestro ámbito laboral, pero está con nosotros el licenciado Arturo Alcalde Justiniani, el ministro en retiro, el licenciado José Fernando González Salas, nuestro ponente, que es al final de la tarde el que aquí orquesta todo, el director de todo este panel, que es el licenciado Sergio Javier Molina Martínez, que nos va a presentar su libro. Nos acompaña nuestro rector, el licenciado Emilio González de Castilla. Tenemos el gusto de tener aquí también al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Rafael Guerra, y nos acompaña el licenciado Luis Díaz Mirón. Vamos a darles el uso de la palabra a cada uno para que haga una presentación. Vamos a dar 5 minutos aproximadamente y cualquier cosa estoy aquí a sus órdenes. Bueno, empezamos con el licenciado Emilio González de Castilla, que como les señalé, es rector de nuestra escuela, es el titular de la Cátedra de Obligaciones desde el año 1982, es integrante de la Barra Mexicana de Abogados y por favor le doy la palabra al licenciado. Muchas gracias. Antes que nada, confirmar que una vez más la Escuela Libre de Derecho se llena de orgullo y honor a tener personalidades en nuestra casa de estudios. Sus nombres ya los acaban de mencionar. Es para nosotros un gusto, un honor, un privilegio tener un evento más con estas personalidades. Y estoy seguro que todos ustedes así lo entienden. Desde luego, un humilde civilista no va a hablar sobre el libro ni sobre materia laboral. Mal haría yo. Quizá solamente señalar la relevancia que en los últimos años ha tenido la materia laboral. Lo vemos a nivel internacional, todos los movimientos y negociaciones de los trabajadores con los empresarios, esta nueva visión de la materia laboral con miras a una justicia distributiva. Estamos, creo yo, en un momento de grandes cambios y lo laboral no es un tema ajeno a ello. Es evidente que toda casa de estudios tiene que hacer eco de ello, y qué mejor que la presentación de un libro, que la óptica y los comentarios que vamos a escuchar de todas las personalidades que tenemos esta tarde aquí. Y insisto, como civilista no quiero ir más allá, no vaya yo a cometer un error en estos grandes temas de materia laboral. Solamente agradecerle su presencia, reiterar que nos honra tener a estas personalidades entre nosotros. Y qué mejor que el autor, que en un breve periodo de tiempo es la segunda vez que nos acompaña aquí en la escuela. Así que muchas gracias, Sergio. Gracias. Es un placer nuevamente tenerte entre nosotros y escuchar todo lo que nos tienes que decir. Muchas gracias a todos, les agradecemos su presencia, desde luego nuestro rector, Luis Díaz Mirón. Así que adelante, por favor. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Pues ahora damos la palabra al maestro Arturo Alcalde, hasta por 15 minutos, licenciado. Sí.
donde usted quiera. Si quiere aquí el micrófono, donde esté. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes, la verdad. En la presentación de este libro y con estos compañeros de la mesa, estábamos recordando ahorita aquí en la sala de ajustes, como le llaman ahí lo ajustan a uno en este saloncito, le dan a uno la línea que uno tiene que seguir. Y recordaba que al inicio de la reforma laboral fue precisamente el ministro Franco, ¿no? José Fernando Franco, el que en algunas ocasiones, aquí precisamente en la propia escuela, después de reunirnos en la junta local, dentro de las reuniones con muchos laboralistas, nos impulsó, nos insistió en la necesidad de transitar hacia la reforma y nos dio algunos tips, algunas ideas de lo que él consideraba que era fundamental. Siempre tengo presente una frase que nos la dijo aquí, también nos la dijo allá siendo ministro en alguna visita, donde nos dijo: necesitamos tener justicia laboral de barandilla. Esa era su frase, de barandilla. Yo me asusté y dije, no, tan fuerte va a ser así, pero él insistía en una justicia laboral realmente cercana a la gente, que pudiera, digamos, resolver los problemas de una manera diferente a cómo se venía llevando a cabo entre las juntas de conciliación y arbitraje. En ese momento todavía no contábamos con una legislación que nos hablara del sistema oral. Ustedes recuerdan que en la reforma constitucional no hubo una definición en ese sentido. Se quedó claro que las juntas dejaban de funcionar y que sus funciones pasaban al Poder Judicial. Pero no quedaba claro qué tipo de modelo era. Entonces es muy importante también reconocer que el ministro Franco en muchas otras decisiones, me acuerdo, estoy pensando en el voto secreto, fue de los que apoyó, fue uno más de los ministros, porque él era el laboralista de la Corte. Eso es muy importante, porque siempre es importante tener un especialista, y a él se le facilitaban también mucho las cosas porque era experto en temas electorales. Con relación al libro, efectivamente se da, como ya lo señala el señor rector, en un momento de definiciones distintas, porque estamos ya en la post-legitimación, porque ya estamos en una etapa nueva de la instrumentación de la reforma, porque estamos en una etapa, yo diría, de diálogo fuerte, de aprendizaje colectivo. Yo la verdad cada vez me siento un alumno de todos estos cambios, porque se da uno cuenta que hay nuevos criterios, nuevas visiones. Estamos hablando de un modelo que no solo cambió el sistema de justicia, sino que creó nuevas instituciones muy importantes como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, nuevos criterios, nuevos principios, y de tal manera que nos ha convertido a todos en actores que requerimos estar en comunicación constante para ver cómo resolvemos la problemática cotidiana. Yo la verdad me siento muy optimista, siento que van muy bien en general, digamos, los avances, hay problemas, ¿no? En alguna ocasión decía Eugenio Narcia, el problema es que los jueces van muy bien, van como por el segundo piso, pero luego llegan al periférico y ahí se atrapan, digamos, en los tribunales colegiados, y entonces las cosas entran a otro ritmo y a otro tiempo. Es un momento con nuevos problemas. Vamos a vivir los problemas de los sindicatos minoritarios, es una agenda nueva. También el ministro estableció una serie de criterios que se están ahorita tratando de reinterpretar, cuál es el peso de los sindicatos minoritarios, del
del sindicato titular, la vinculación con las empresas, el respeto al sector productivo. En fin, ese es el momento en el que se da este texto, un texto que sin duda es importantísimo. Yo lo he leído varias veces, les confieso, y en esta última lectura, porque ya es la segunda versión, podríamos decir la segunda edición, la verdad es que una primera conclusión que saqué yo es que el consejero tiene en su haber el también haber sido actor en el proceso de reforma. Lo recuerdo mucho orientando, siempre muy cuidadoso, nos decían, no vaya yo a traspasar la frontera de mis opiniones, porque pues yo soy juez, soy magistrado, eventualmente puedo llegar a tomar decisiones, y ustedes saben que el Poder Judicial en eso es muy cuidadoso. Entonces, pero sí nos orientaba en varios aspectos, pero eso le dio una riqueza. En primer lugar, convertirse en la obra, la primera obra, yo diría que es un parteaguas su obra, y además inaugura un nuevo tipo de textos de derecho del trabajo, que son muy distintos a los anteriores. Yo no quiero descalificarlos, son simplemente diferentes. Ya no están, estos textos ya no están en la idea de teorizar qué es el sindicato, cuáles son las reglas que lo rigen, qué es la huelga, sino de afrontar el carácter multidisciplinario del tema laboral, que es un tema económico, que es un tema de cierto contenido político, que es un tema también que tiene que ver con la sociología, la psicología, en fin. De tal manera que el texto del consejero te enriquece con esa, digamos, información, esa participación de haber sido actor en el proceso. Digamos, si uno analiza, yo trato de decir, bueno, ¿cuáles son las líneas conductoras de su filosofía, de su manera de pensar? Y yo encuentro ahí 4 elementos claves. La insistencia en el método, en primer lugar. En segundo lugar, el subrayar los principios. En tercer lugar, el tema de la cercanía con la realidad y un afán constante que celebro de estar siempre pensando en soluciones, en respuestas. Esos fueron las 4 ideas fuerza que a mi juicio permea su texto. Siempre está muy claro en el método, y por eso cada uno de sus 6 capítulos de la ley, digo, de este texto, tiene una clara conducción metodológica. Desde el principio, cuando nos habla, y celebro también que primero nos haya hablado de la conciliación. Quizá otro autor hubiera dicho, vamos a analizar cómo estaba el derecho laboral en tiempos de Roma, ¿no? O en el tiempo de los aztecas, ¿no? No, aquí dijo, vamos al grano, vamos a hablar de la conciliación. Y él lo dice desde el principio, esta es como el conducto, casi una especie de ruta de navegación. Y cuando nos habla de la conciliación, no solo nos lo define jurídicamente, sino nos dice cómo piensa él que debe llevarse a cabo la conciliación. Entonces, y plantea un método. Y eso es interesantísimo, porque está muy clara su vocación de profesor, ¿no? Él está siempre, digamos, queriendo que el lector entienda, aprenda y se enriquezca con el texto. Entonces, desde ese primer capítulo es clarísimo. Luego, cuando entra al derecho sindical, no tiene ningún empacho en hablar claramente. Nos dice, aquí había corporativismo, aquí había contratos de protección, aquí había simulación, que para muchos abogados, pues era casi un pecado, porque el tema de la realidad, decía, no. Había la idea de decir, ese es el mundo real. Yo todavía recuerdo a algún profesor que decía, no, yo soy profesor, yo teorizo, pero la realidad es de los litigantes, ¿no? Eso es así como de bajo nivel, ¿no? Entonces, el consejero no, el consejero agarra la realidad y empieza a hablar del sindicalismo y empieza a establecer cuáles son las corrientes, cuáles son las preocupaciones, y me parece que es clave su posición alrededor de la necesidad de un movimiento sindical democrático. Habla de los vicios y habla de los valores de la nueva ley. El tercer capítulo que nos habla de los principios, y él hace un contraste entre lo que eran los principios históricos, le llama él, que podríamos decir los tradicionales, y los nuevos principios, y los va
cada uno de ellos analizando, lo cual le da una gran riqueza al texto, porque nos va diciendo qué es la oralidad, qué es la inmediación, qué es la concentración, cuál es la celeridad, la publicidad, en fin, y el principio de realidad, pero con una formulación muy cercana a los procesos que estamos viviendo. Son los principios del procedimiento. Recuerdo muy bien que cuando se llevó a cabo el proceso de reforma a la ley, lo consultábamos, hay que decirlo, no tiene nada de malo, supongo que lo digamos, ¿no? Espero que no. Lo consultábamos sobre todo en los temas de procedimiento, ¿no? Oye, ¿cómo le ves por aquí? ¿Cómo la ves por allá? En esos grupos tan valiosos como el grupo de la Secretaría del Trabajo que encabezaba el maestro Alfredo Domínguez, ¿no? Marrufo, ¿no? Otro gran laboralista y que a la postre es hoy el presidente de este centro federal. Y cada uno de los grupos de laboralistas también, de la sociedad civil, ¿no? Estaba precisamente ahí de Almirón, tú estabas en ese grupo, ¿no? Que nos reuníamos en distintos niveles con la Fundación Ebert, en la Junta Local, en fin, lo interesante de la reforma es que fue muy colectiva, muy rica en su etapa de preparación y muy rápida en su dinámica digamos, legislativa. Son prácticamente 2 meses, pues, prácticamente 8 semanas, en 8 semanas. Pero mucha gente se confunde y dice, no, es que esto fue una reforma de consigna porque pues, no se maduró, no generó debate. No, en realidad el debate se dio con anterioridad. Nos agrega en su texto lo que es la defensa jurídica adecuada. Es algo totalmente novedoso. Yo me ponía a pensar, ¿cómo a un laboralista le preocupa este tema que no es común entre un teórico tradicional? Y yo celebro mucho eso porque no podemos ver el derecho al trabajo con la óptica antigua, no solamente en el contenido, ¿no? Sino sobre todo en la cercanía, el método, tener la capacidad de solucionar problemas. Por ejemplo, ahí nos toca digamos, la necesidad de contar con una defensoría pública eficiente. Y yo creo que es uno de los sueños que tenemos. Y además yo diría de las realidades, porque se está avanzando mucho en lo que es la defensoría. Y aquí está nuestra procuradora de la defensa del trabajo. Y tenemos por otro lado también a la magistrada Taísia Cruz, que es una excelente, digamos, jurista y que está encargada precisamente de la Defensoría Federal. Entonces, imagínense un mundo donde tengamos, como ya sucede en otros países, defensores públicos de mayor calidad que los privados. Y yo me temo que ya lo empezamos a tener. Las noticias que nos llegan es de que a veces incluso a algunos clientes les decimos, mire, si quiere ganar su asunto, mejor no tampoco. Váyase con el defensor público. No, estoy exagerando. El autor a este conjunto de principios y de reglas agrega un tema que es clave. Nos dice, cuidado con la tecnología. Imagínense ustedes si un abogado tradicional le preocupa o le preocuparía el tema tecnológico, ¿no? Cuando bueno, sobre todo los de nuestra generación, que mal sabemos prender una computadora, bueno, no todos, pero finalmente el consejero insiste y nos dice, una reforma de estas características solo es posible si hay un dominio pleno de las famosas TIC, ¿no? De estas tecnologías de la información y la comunicación. Y por último, para rematar, no contento de haber tirado línea, de haber dicho por dónde, de haber planteado método, nos dice, ahí les van algunos puntos para confirmar si se empoderaron, si aprendieron, si entendieron, que el maestro que le está diciendo a los alumnos, y nos da algunas recomendaciones. Yo cuando empecé a leer dije, serán unas 20, 10, 15, no, 78. Van 78 puntos en los que tú tienes que aprender, casi una especie de examen. Se podría casi colocar en un texto y decir, a ver, ¿sabes o no sabes? ¿No? Y entonces, bueno, finalmente, yo diría que el libro es un libro que efectivamente crea un nuevo modelo
un nuevo modelo en el tratamiento del derecho del trabajo. De por sí, la reforma legal es una reforma de una dimensión gigantesca que todos los días estamos descubriendo. ¿Qué entendemos por la duda razonable? ¿Cómo van todos estos problemas procesales que tanto nos preocupan sobre las prevenciones y los desechamientos? Esa lucha contra el formalismo que nos aterroriza, le digo, nosotros los litigantes, les confieso, que nos digan, oiga, no, usted va para atrás esto, ¿por qué? Porque le faltó la hojita, porque aclárame que si el despido, cositas que van deteniendo los procesos. Nosotros quisiéramos hacer un llamado fraterno a todos nuestros señores jueces que sabemos y juezas que andan por aquí, para que pudiéramos, digamos, no detenernos en temas formales. Sé que no es fácil por nuestra formación o muchas veces por el sentido de responsabilidad, pero sí necesitamos transitar juntos para que esta reforma mejore. Estamos en muy buen momento. Me llega a la memoria una visita, y termino con ello, al ministro Díaz Romero. Fuimos Néstor de Bueno y yo a verlo. Íbamos a quejarnos precisamente de un criterio del ministro Franco, íbamos a quejarnos de un criterio del ministro Franco como funcionario, porque él había sostenido que los sindicatos nacionales de industria en materia local deberían ser competencia de las juntas, el caso de los futbolistas. Y le dijimos, oiga, pues fíjese, ¿cómo? Qué barbaridad que los sindicatos nacionales iban a hacer en materia local. Y entonces, como era de serio, nos dijo, ¿usted de dónde es? Pues le dije yo, pues de Chihuahua. Me dijo, y en Chihuahua, si se registra una empresa, ¿no puede funcionar en Yucatán? No, sí, señor ministro. Entonces, ¿por qué los sindicatos no? Chihuahua. Entonces, y además no dice la ley que se tiene que respetar los criterios de registro otorgado por una junta. Pues sí. Entonces es correcto. Puede haber sindicatos nacionales de industria en materia local. Entonces, me acuerdo que salimos Néstor de Bueno y yo, y me dijo Néstor, con lo maravilloso que era y lo gracioso, y además pues, con toda su sabiduría, me dice, mira Arturo, yo creo que necesitamos ponernos a estudiar derecho del trabajo. Le dije, yo creo que sí, Néstor, porque la verdad esto nos cambió totalmente, ¿no? Tenía razón, efectivamente, el maestro Franco, y tenía razón el ministro Díaz Romero. Y me recuerdo mucho esa frase porque es muy actual. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo con mucha humildad y con mucho sentido de lo grandioso de lo que estamos haciendo. Estamos transformando el mundo del trabajo y decíamos hace un par de días, decía Graciela Benzuzán, esto se cambia con una lógica de gimnasia. Esto es repetir, 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 o sea, así como se aprende uno un ejercicio, 1, 2, 3 y 4 veces, así vamos a ir superando nuestros problemas, ¿no? Así que, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias. Muchas gracias, licenciado alcalde. Bueno, pues a continuación le vamos a dar el uso de la voz al licenciado Luis Díaz Mirón, quien fue rector de nuestra escuela, cursó sus estudios de administración de empresa en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, en el IPADE, tiene una maestría también aquí en La Libre, es presidente del fue el presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa del 94 al 96. Y soy su amigo. Sí. Soy su amigo. Y aparte, bueno, es el titular de la cátedra de la Escuela Libre de Derecho. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Gracias, moderadora. Como lo dijo mi rector, mi amigo, mi paisano y mi pariente, don Emilio González de Castilla, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Es para nosotros en la escuela un altísimo honor, privilegio tener y llevar a cabo esta presentación. Una presentación muy cantada y muy extrañada. Por muchas razones. Y una de ellas porque el señor ministro Franco, Fernando Franco, amigo personal, profesor de esta escuela, exalumno de esta escuela, ministro en retiro,
no había querido nunca presentar este texto. No obstante que, me consta, ha recibido muchas peticiones. Razón por la cual yo le aprecio muchísimo a mi amigo don Fernando Franco González Salas, que hoy en su escuela, en su alma mater, nos comparta sus reflexiones. Y porque también, ya lo dijo el maestro alcalde, aquí exactamente, en este piso, en estas aulas, en la maestría de Derecho del Trabajo, de la cual don Fernando inauguraba, y digo inauguraba porque lo hizo 10 años hasta este año que nos pidió una vacatio legis y nos dijo que no. Gracias, Fernando. Nos acompaña también el magistrado don Rafael Guerra. Gracias, don Rafael. En materia laboral estamos acostumbrados a las sorpresas, a los incidentes, a las objeciones, y más con don Arturo Alcalde de amistoso contrario. Dije amistoso contrario, que hemos sido amigos por poco más de 50 años, imagínense ustedes. Este texto que vamos a presentar, que estamos presentando hoy, ya se lo dije a mis alumnos, que ahí están varios, están todos, espero. Este libro, aquí está, por Rúa y Vino. Ya se lo habían cargado al güero comprarlo. Y fue a por Rúa y se quejó de que no había. Por Rúa vino, güero. Y el señor magistrado, consejero, se lo puede dedicar si usted quiere. Este libro es obligatorio. Bien lo dice el maestro alcalde. Es un libro que en la pluma de un abogado hijo de un profesor que en su juventud fue obrero, minero, y lo digo con orgullo, porque me lo ha revelado su mismo hijo, Sergio. Este libro es una prueba de que hay un antes y un después del derecho del trabajo. Segunda edición. Es un libro actual, muy actual. Es un libro que aparte, en cada capítulo tiene referencias, reflexiones y una bibliografía amplísima. Pocos libros tienen la bibliografía tan grande, amplia, precisa y concisa. El autor resume perfectamente las grandes hoy oportunidades del nuevo sistema de justicia laboral. Hoy la resume. Empezando, bien lo dijo el maestro alcalde, por la llave maestra, la conciliación. Empezando por la conciliación, que antes, obviamente, y no quiero ofender a nadie, yo tengo 40 y tantos años de tramitar mis asuntos en materia laboral, y con el licenciado alcalde íbamos a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones aquí enfrente, y Lupita, la secretaria, nos decía, Arturo y Luisito, ¿hay conciliación? No, no hay. Ah, perfecto, no hay conciliación. Esa era, don Rafael, señor magistrado, la conciliación de antes. Sí, obviamente había conciliación cuando el señor presidente de la Junta salía de su privado, muchas veces lo hacía, y nos conciliaba, nos apretaba, amistosa o duramente, y sí lo hacían, pero en ocasiones no querían salir de su conciliación. Yo celebro que hoy tengamos a muchos jueces y juezas bienvenidos, y nos consta, no nada más salen, sino presiden las audiencias, y nos regañan, bájele, ¿no?
nos regañan y abren instancias en conciliación en materia individual y colectiva, en base al principio de inmediación, pero también en base al principio de solución a fondo, no por las ramas, a fondo, el nuevo principio de la realidad. El magistrado y consejero entra profunda, muy profunda a la historia de México, a los cambios que requiere la materia laboral. Básicamente relaciones colectivas. Como nadie, o sea, en un texto de este nivel, hablar de simulación colectiva, hablar de contratos colectivos, de protección, blancos, que era antes un pecado. Hoy lo dice, es lo que teníamos. Tanto que en el primer censo se hablaba de 500 contratos colectivos, 500,000 contratos colectivos. Ya en un segundo censo del Centro Federal de Conciliación, un segundo censo muy serio, habló de 139,000 contratos colectivos. Que nada más 30,000 se legitimaron. Para todo lo demás, entre comillas, era de protección, era de seguridad. Y obviamente toca perfectamente bien el tema del voto personal libre y secreto. Ese al cual también mi amigo Arturo se refirió, porque también fue motivo de una gran interpretación jurisprudencial en donde intervino también don Fernando, del viejo artículo 931 de la ley, donde tuvieron que, antes de la reforma, decirnos el cómo llevar a cabo un recuento. Ahí está el juez Falcón, que viene de Toluca, antes secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y nos decía, no, si no es como usted quiera llevar el recuento. No me decía a mí, ¿verdad? Los sindicatos. Pero tenemos que hacer, porque tengo mandato de la Corte, siguiendo estas reglas, y ¡boom!, transcribía la jurisprudencia. Las reflexiones que hace el consejero Molina del procedimiento jurisdiccional con su experiencia de juzgador son magníficas. Y obviamente los puntos de los textos de autores extranjeros y nacionales son muy precisos. Efectivamente, ya lo dijo el maestro alcalde, 78 puntos indispensables, 78 preguntas pendientes a los alumnos o probables para manejar los temas selectos, la conciliación, las relaciones individuales, temas obviamente procesales y relaciones colectivas. Ahí lo maneja con nitidez, con transparencia, con claridad. Capítulo 5, que es un tema también de tecnología y de elementos digitales, y vaya, muchos de esos contratos colectivos que debo suponer, probablemente algunos eran vivos, no eran de protección, probablemente el líder o el sindicato nunca se supo preparar para la tecnología. No saben subir a las plataformas la información. Estoy asumiendo que no saben, no que son falsos, ¿eh? Y hoy, abogado que no sabe utilizar la tecnología o que no tiene un equipo de un capital humano que le ayude a eso, mejor pasemos al retiro. Literalmente, hoy mismo que están cerrados los tribunales, hoy mismo los abogados que utilizamos la tecnología, hoy mismo pudimos subir información y promociones por aquello de que algún juez pudiera interpretar que
que había una instancia abierta. Y sí, la subimos. Tuvo que meter un pasante de 5º año a decirme, oiga, licenciado. Y yo había mandado a otro abogado y obviamente no lo dejaron entrar ahí en San Lázaro. Las fuerzas vivas no lo dejaron entrar. Entonces digo, oiga, licenciado, pues, súbanlo. Lo subió y cayó la promoción. Del contenido de esta apartado tecnológico, Lorena, en unos minutos, les va a dar su opinión como una abogada joven y tecnológicamente, por lo menos, mucho más capaz que su servidor. Concluyo. Una tremenda obra, recomendable a más no poder. Gracias, doctor Molina, por aceptar. Debo confesar que también hice mi labor de pedirlo apropiada y fundamentalmente varias veces. Por favor, lean la obra. Y el prólogo de el maestro Raúl Zaffaroni, argentino, es espectacular. Zaffaroni piensa que si llevamos a cabo bien la reforma, puede ser la segunda independencia, no de México, latinoamericana. Y en esta segunda edición, las reflexiones que también le dirige a la obra el maestro Pedro Américo Furtado de Oliveira, director general de la OIT en México y Cuba, son fabulosas. Sobre, como le digo a mis alumnos, sobre lo que todos los días está sucediendo. Novedades en el tema laboral. Básicamente en materia colectiva. Agradezco mucho, señor secretario de Trabajo de Sonora, jueces y juezas. Gracias por venir. Esta Escuela de Libre Derecho es su casa siempre, siempre. Gracias, Lorena y señor magistrado. Gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra al ministro en retiro, el licenciado José Fernando González Salas, que bueno, pues obviamente me permite. José Fernando Franco González Salas. Ajá, sí, no, pero no se preocupe. Es que quería abreviar para que pudiera. Capaz, o sea, muy bien, no, ministro Franco, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas, principalmente. Les quiero decir que acepté con 2 cadenas. Una que me puso mi querido amigo y la otra el consejero. Y me pusieron una en la izquierda y otra en la derecha para que tuviera que aceptar y venir. Lo cual he hecho con muchísimo gusto. Segunda cuestión que quiero decirles, no me puse de acuerdo con ellos para lo que yo también voy a decir. Parece que de verdad no nos pusimos de acuerdo. Pero al final del día esto revela algo importante, que es que esta es una gran obra. Y ahorita voy a decir algunas cosas brevemente. Y también creo que se logró finalmente establecer un sistema de justicia laboral que puede funcionar y que puede hacer que se vuelva pionera la justicia laboral en cuanto a la capacidad, los conocimientos y los resultados. Consecuentemente, voy a pasar
a tirar un poco de aceite aquí con ustedes, ¿no? Y saludo al rector con mucho afecto. Señor presidente, un gran gusto, como lo platicábamos. Consejero, presidente mata consejero, lo lamento. Don Arturo, y mi querido amigo, realmente, ¿no? Que te aprecio mucho el comentario. La verdad, y perdón, ¿no? Doña Lorenia, disculpe. A ver, tengo que hacer una prevención muy en relación a esto, ¿no? Yo no había participado en la anterior presentación, eso ya lo dijeron, ¿no? Pero quiero recalcarlo. Y honestamente lo hacía y lo sigo haciendo en prácticamente todo este tipo de eventos, porque yo consideré, y lo sigo haciendo, que cuando uno trabaja en una institución, participó directamente, opinó cosas buenas y cosas malas, don Arturo, ¿no? Pues debe ser recatado para acudir a este tipo de cosas. Así, perdón, así soy yo, así he vivido siempre con la enseñanza de mis dos queridos padres, y creo que se vale hacer esto un poco. Yo ya lo hice un poco, ahora me toca hacerlo. Bien, ¿no? Cuando me invitaron a participar en la mesa, la verdad es que tomé esta parte de lo que es importante en estos casos para mí, que es lo que hicieron en las intervenciones previas, ¿no? Hablar del libro y hablar del autor. ¿Por qué? Porque es a lo que venimos. Hay veces, ¿no?, que nos salimos del marco y nos vamos de ida y regreso, ¿verdad? Y no. Consecuentemente, ¿no?, quiero decir que el plazo, ¿no?, de terminar con esto se acaba hoy. Y voy a decir algunas barbaridades, pero creo que las pueden aguantar, ¿no? Era un plazo casi mágico, ¿no? 2 años que me puse. Pero el consejero hizo que lo rompiera, caray. Bien. 4 años. ¿Perdón? 4 años se cumplirían. 4 años. De la obligación que tenía el Poder Judicial de la Federación. No, sí. No, pero me estoy refiriendo a mi obligación de no venir a estas cosas. No se confunda, consejero. No, por supuesto, por supuesto. Además, usted y yo nos conocimos mucho tiempo antes y desde entonces empezamos a platicar cosas. Sí. Usted lo recuerda perfectamente porque tiene mejor memoria que yo. Bueno, el caso es que ese plazo, ¿no?, ya, insisto, no está aquí, y nunca he participado cuando yo he tenido un cargo público, excepto cuando fui secretario general de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a mis 27 años, ¿no? Y que fue, pues, poco tiempo, porque fueron 2 años y medio lo que yo estuve en la Junta, después me fui a estudiar, etcétera. Pero ahí aprendí a entender muchas cosas, entre ellas muchas de las que aquí se ha hablado. En aquel entonces la Junta todavía funcionaba razonablemente, independientemente de ideologías, independientemente de cuál fuera la filosofía de los abogados, pero la Junta era un receptáculo muy importante para resolver conflictos laborales. Bueno, el tiempo cambió las cosas, ¿no? Y llegamos a este cambio importantísimo, ¿no? Y bueno, el tema fundamental para mí, que también aquí ya se ha dicho, son los contenidos de una obra. Es por qué y cómo se va planteando el autor, cómo va a plantear su obra. Y yo creo que esto lo hace espléndidamente el consejero. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo he participado en muchísimas cosas con él. Y nunca lo vi en nuestras reuniones,
cuando estábamos ya en las discusiones de cómo se iban a constituir, si tribunales, si juzgados, si juntas, ¿verdad? Ya juntas no se podía porque en la Constitución lo habían quitado, entonces alguien decía, no, pero se puede poner por inercia, usted lo recordará, consejero, ¿no? Y el consejero estaba con su computadora abierta, escribiendo todo. Y eso, obviamente, es un elemento de solidez intelectual. Y yo lo felicito, de verdad. Bueno, aquí precisamente hago alusión, y voy a decirlo, ¿no? Me consta, en lo particular, por eso dije todo esto, ¿no? Lo cuidadoso, ordenado y estudioso que es el consejero y su equipo. Dada la experiencia que tuvimos a lo largo de varios años, y en particular cuando empezamos a trabajar juntos la reforma laboral, lo fui constatando. El libro inicia con un prólogo, ojo, allá por allá lo dijeron, ¿no? Por el destacado jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, y unas palabras a la segunda edición por Pedro Américo Furtado de Oliveira. Asimismo, el libro continúa con la introducción escrita por el autor de la obra. ¿Por qué resulta en particular interesante lo antes señalado? Espero no equivocarme, porque el consejero Molina es muy puntilloso. Y no crean que esta palabra es una mala palabra. Váyanse al diccionario y verán que quiere decir que es muy agudo, muy puntual, muy específico en las cosas. Lo sé por el tiempo que nos conocemos. Con mucho tino involucró también, fíjense la cadena que hizo, a un gran jurista y a un experto como lo es el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, para México y Cuba, a efecto de conocer en lo posible su opinión sobre el libro. ¿Qué fue lo que hizo? Buscó, ¿no?, a un jurista renombrado, ¿no? También buscó a un especialista en la materia laboral que está en México la mayor parte del tiempo, si no mal lo entiendo, y él, para hacer una cadena y que tuviera las opiniones de estos personajes. Bien, ahora voy a la parte medular. La obra que aquí tenemos, que yo vi desde la primera edición, y que la leí, y el consejero sabe que sí leo las cosas, pero que no acepté venir, ¿no?, en la primera vuelta. Ya en la segunda, pues ni modo, me aumentaron un montón y lo tuve que aceptar. Bien, los capítulos de esta obra se dividen en apartados identificados con números romanos, y estos a la vez, en algunos casos, se subdividen con números arábigos, lo que hace más accesible la lectura y comprensión. El primer capítulo, intitulado La conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral, está dividido en 9 apartados. Su primer apartado desarrolla los elementos previos, especie de introducción. El segundo analiza las reformas estructurales en materia de justicia laboral. El tercero aborda una especie de síntesis y se le denominó la conciliación. ¿Por qué? Sí es cierto que es la primera, importante, porque los otros dos pues son el preámbulo, ¿no?, para entrar ya a la materia. Consecuentemente, la conciliación sigue siendo la puerta de entrada y de salida en el caso de litigio laboral. El tercero aborda una especie de síntesis y se le denominó la conciliación, la apuesta del nuevo sistema de justicia laboral. Gran encabezado para darle apertura a lo que representa la conciliación hoy en día. Hoy en día ya no hay, como aquí se dijo, ¿no? Oiga, ¿van a conciliarse? No, pues pasamos al siguiente paso. No, aquí
a fuerzas tiene que haber una conciliación y obviamente se puede llegar al punto de no conciliar. Y entonces se da un permiso especial porque acuérdense que la conciliación va primero al Centro Federal de Conciliación y Registro Federal. Entonces, esto un poco se les cargó la mano para hacer que fuera propio. Bien, el cuarto desarrolla lo que es justicia prejudicial. Un capítulo bien interesante, ¿eh? Les sugiero que lo vean con mucho cuidado. El quinto apartado aborda el tema de las excepciones a la conciliación laboral, el cual se subdivide en dos apartados: la protección de grupos vulnerables y derechos laborales fundamentales, y derechos derivados de la persona trabajadora y de la seguridad social del régimen obligatorio. Aquí voy a hacer un comentario al final. El apartado sexto desarrolla lo relativo a la conciliación en tribunales intrajudicial. El séptimo, que se titula La capacitación para la conciliación hacia la conciliación de un nuevo modelo, el cual está subdividido en 5 subapartados. A saber, usuarios, conciliadores y personal de los centros de conciliación, personas juzgadoras de proceso y magistradas y magistrados y jueces de amparo, y 4, defensores y abogados postulantes con las universidades en el último pedazo de este apartado sexto. Yo lo que quisiera ya no es dejar aquí esto, porque mi idea era reflejarles a ustedes, ¿no?, lo que es ir construyendo un modelo, que es lo que hizo el autor de... Puedo seguirles diciendo lo de los siguientes capítulos, pero no tiene caso. Ahí, los que ya compraron el libro, qué bueno; los que no lo hayan comprado, vayan y cómprenlo, ¿no? Y si no, pídanle a un amigo su copia, porque sí vale mucho la pena. Bien. Bien, a ver. Dicho esto, ¿qué quiere decir? Desde mi punto de vista, yo respeto muchísimo al consejero y lo digo ya muy seriamente, ¿no? Se requiere de una mente, insisto, con un orden definido, que sabe perfectamente qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y él, nunca le vi un documento a él que no tuviera estas características. Y lo sigue haciendo. Y a veces me sigue forzando a que yo los vea. Entonces, porque también me da mucho gusto por la relación tan cercana que tenemos, ¿no? Bien, a ver, yo decía que quería, ¿no?, regresar en un punto, ¿no?, que sí les quisiera tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay que hacer algunas cosas. La primera que yo creo es que tenemos que ir pensando y diseñando que se establezcan los tribunales universalmente dentro del sistema de seguridad social. Hay que buscar la especialización en los tribunales, sobre todo de seguridad social. Aquí traigo, y aprecio mucho que me hayan conseguido los datos, ¿no? Y bueno, resulta que en este momento, pues prácticamente los asuntos de seguridad social son la mayor parte de los que tenemos. No sé si ya brincó el Rubicón, ¿verdad?, para ser la que más, el área que más asuntos tiene, ¿no? O no, es irrelevante. El hecho es que la especialidad lo merece. Es mi convicción totalmente. En segundo lugar, ¿no?, creo que lo que hay que revisar, y aquí se dijo, también creo que fue por don Arturo, ¿no?, también hay que revisar el problema de los conflictos de naturaleza económica.
no, ya no se acuerda, qué bueno, porque si no también me lo hubiera imputado. Pero en una de las reuniones, ¿no?, que salió un tema como este, yo dije que era el mejor punto, ¿no?, para poder ir reflexionando sobre este tipo de problemas. Usted bien sabe que durante N cantidad de décadas, ¿verdad?, nunca se resolvió en la Junta un asunto de esta naturaleza. Los planteaban para arreglarse o para no arreglarse y detener el problema, pero nunca se llegó a arreglar, ¿no?, formalmente. Entonces, yo creo que ese es otro tema que habría que revisarse con cuidado, ¿no? Ya no me meto con el artículo 841 porque me han vencido todos, incluyendo al consejero en su libro, porque lo tolera, ¿no? Yo argumenté, ya también se supo, ¿no?, que estaba contradictorio lo que se estaba planteando. Si, digamos, los principios empezaban por el de legalidad, ¿no?, ¿cómo se puede, digamos, establecer algo muy sólido? Todo se puede, pero algo muy sólido, ¿no?, cuando el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo actual dice que principios para... El tema obviamente es el de las resoluciones, expresamente. Principios para resolver a verdad sabida, buena fe guardada, y mirando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de la prueba. Pero los tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo valoración de las mismas. ¿Ustedes se dan cuenta del champurrado que esto representa? Actualmente entiendo que ya hay un criterio, ¿no?, en donde se acepta que los jueces, los magistrados puedan seguir con esta figura que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo. Finalmente, ¿no?, yo quiero decirles que el trabajo que ha hecho el consejero es algo que vale la pena ponderar, difundir. Es difícil difundir este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, interiorizarse en la obra. Van a encontrar muchas sorpresas muy interesantes. Yo aquí vine a decirles que me congratulo de que el consejero haya hecho esta obra. Probablemente nadie más la hubiera hecho así. Hay muchas formas, pero así, solo una mente organizada. Y él es más que organizado, ¿eh? Así es de que muchas gracias por su atención y enhorabuena. Muchas gracias, ministro. Por favor, ahora nuestro expositor nos va a hacer favor hasta por 15 minutos de hablar del, antes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Rafael Guerra, nos va a dar también sobre la reseña, si es tan amable. Muchas gracias, licenciado. Sergio. Yo quisiera platicar, muy buenas tardes a todos, y quisiera platicar un poquito, pero antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación, primero al Presidium. Yo la verdad, mi lugar está allá abajo, me invitaron, soy muy agradecido, sobre todo por la invitación primero, y segundo que me están pidiendo hacer unas palabras, dar unas palabras realmente. Y bueno, no veníamos a eso, ¿no? Veníamos a escuchar a mi amigo Sergio
Molina, escucharlo definitivamente, y me da mucho gusto encontrarme con todos ustedes en esta ocasión. Y quiero decirles que la verdad quiero decirles que me siento como en casa, porque también quiero que sepan que también trabajé en los juzgados de distrito, ¿sí? Juzgado cuarto de distrito. Mi compañera de trabajo, secretarios de acuerdos, Alma Rubi, ¿sí? Te felicito, acabo de enterar que pues de distrito, la verdad, te felicito muchísimo. Trabajamos juntos y se trabajó mucho, muy pesado, ¿verdad? Entonces sí, no estoy ajeno al Poder Judicial Federal, también es mi casa, trabajé 4 años aproximadamente en el Reclusorio Oriente y en Naucalpan también, ¿por qué menciono Naucalpan? Porque ahí es donde tuve contacto con laboral, sí, ahí es donde, y ahí porque es mixto totalmente, pero bueno. Yo agradezco muchísimo, ministro Franco, sí, me da muchísimo gusto verlo nuevamente. El rector, gracias, muy amable. Alcalde, Arturo, que me da mucho gusto verlo. Y perdón, no venía preparado, honestamente, en este punto, pero me decía Manuel Díaz, me decía lo siguiente: pues podemos platicar un poquito del Poder Judicial de la Ciudad de México, precisamente en esta materia. Y sí lo conocemos. ¿Por qué razón? Administrativamente, claro, como ya lo dijeron, los especialistas son ustedes especialistas, materia laboral, ¿sí? Realmente, pero finalmente trabajamos juntos en la implementación de la justicia laboral a nivel local y nacional con el señor ministro Fernando Franco, y con el doctor Sergio Molina. Trabajamos juntos en esta ocasión con Luisa Alcalde, que era secretaria del Trabajo, y su servidor como presidente de la CONATRIP. Entonces, estábamos muy inmersos en el tema, trabajamos juntos y conocimos el tema. A lo mejor lo que yo les puedo dar en un momento dado, el trabajar con ustedes, comentar lo siguiente. Las juntas de conciliación de arbitraje, pues lógicamente muchísimo trabajo, y teníamos una estadística, siempre nos vamos con las estadísticas, que es lo que manejamos, lo que le corresponde a uno administrativamente, y solamente como datos, ver el número de expedientes que tenía la Junta. Se hizo un cálculo donde comentamos que en la Ciudad de México, por ser la ciudad que tiene mayor número de juicios, ya no dejen la población de juicios que tenemos nosotros, y tenemos un cálculo para un proyecto de creación de juzgados de 1 año, y quiero decirles que acabamos de cumplir 1 año, 3 de octubre, que cumplimos 1 año de la justicia laboral, y la programación era para 1 año de tener 80 juzgados laborales en la Ciudad de México. Y solamente tenemos 10 juzgados laborales. Entonces, desde ahí vemos la proporción del problema que tenemos. Tenemos un total, así como para no equivocarme, pedí los datos ahorita. Tenemos un total de expedientes por 1 año de 15,277 expedientes. Entonces, son 9 individuales y 1 colectivo. Por 9 juzgados colectivos, pues cada juzgado en 1 año tiene, sí, 1,676 expedientes en 1 año. Por cada juez estoy hablando. Entonces, la verdad es que el trabajo es titánico, estamos rebasados. Vuelvo a repetir, estábamos programados para 80 juzgados. Bueno, después le dije, ok, le bajamos 70, 50. Le dije, bueno, pues 20, ¿no? Pues 10, llegamos a 10. Entonces, eso es lo que tenemos.
los abogados, tenemos las promociones, pues si imagínense, de los asuntos colectivos son 193 y es solamente un juzgado. Ahora ya entro a las huelgas, ¿sí? Antes entraba para mí el penal, yo decía el sistema penal en las noches, las detenciones. No, ahora ya estoy con las huelgas, ahora me despiertan más las huelgas o me desvelan más las huelgas. Que, que, que ahora, oiga, es que ya estalló la huelga. Está bien, vamos a trabajar entonces. Digo, para nosotros es tema, ¿no? Tema en ese sentido. Y sí quisiera yo tener datos para estar conscientes y a lo mejor en un momento dado para decirles a los abogados, a los despachos, que de alguna forma nos comprendan, tengan esa prudencia, nosotros la tenemos, pero esa consideración porque sí lo tenemos, ¿no? Recibimos aproximadamente de acuerdos, tenemos más de 40,000 acuerdos que emitimos, ¿sí? En un momento dado y ya que les digo, las notificaciones, los usuarios, es un mundo, ¿no? Un mundo de trabajo. Eso sí lo podemos trabajar, lo trabajamos juntos, por eso lo tenemos. Y la verdad es que tenga por seguro que estamos haciendo todo el mayor esfuerzo. El señor ministro siempre ha sido muy considerado con nosotros, y no solamente en la Ciudad de México, así como está la Ciudad de México, estamos todos los estados de la República. Se los digo, ha sido muy considerado, siempre estuvo a la defensa, así como el señor consejero Sergio Molina, siempre estuvieron en la defensa de los tribunales locales, siempre los cuidaron, les, les dieron el mayor apoyo en ese sentido, y en este caso con Luis Alcalde, que es la secretaria del Trabajo. Y trabajamos juntos muy bien ese proyecto, lo sacamos adelante, al final cuenta, salimos adelante el 2 de octubre, el 3 de octubre empezamos a laborar y actualmente seguimos en ese sentido. Sí lo comentamos, la apuesta total fue la conciliación, ¿no? Todo el mundo dijo, vamos a apostarle a la conciliación, y a la conciliación le apostamos, pero nosotros le estamos dando espacio a la conciliación también, al edificio, sí, y la verdad es que nosotros somos los que lo estamos jalando. Oiga, vénganse, ya tengo un lugar aquí en un edificio, pero vénganse a trabajar con nosotros para conjuntamente. ¿Por qué? Porque sí es titánico el trabajo. Cada tribunal, quiero decirles que cada tribunal, ojalá tuviéramos 50 de personal, somos 11 de personal, incluyendo el juez. O sea que para 1,000 y tantos asuntos, el personal, a lo por seguro, si se dan una vuelta en Fray Servando, a la 1, 2 de la mañana, ahí estamos. Los esperamos con mucho gusto trabajando en ese sentido. Lo comento, solamente es conciencia, estamos comprometidos, mejor para nosotros es una actividad diferente. Además, estamos, como lo dijo Sergio Molina, estamos en falta, porque falta también la justicia burocrática, que también debe ser jurisdiccional y no se llevó a cabo, no se ha llevado a cabo y lo tenemos nosotros también en ese tema. Entonces, pero el Tribunal Superior de Justicia, siempre estamos al servicio de la ciudadanía, igual que ustedes, y por eso les vuelvo a repetir, además, sé lo que es el trabajo en los federales, sé lo que es trabajar en federales, el trabajo que es en el gobierno federal, y por esa razón estoy consciente de que el Poder Judicial también tiene que trabajar en ese sentido y hay que seguir adelante. Yo agradezco muchísimo estas palabras, Sergio, tus libros, lógicamente, eso sí, téngalo por seguro, que todos tienen su libro, que de los 10 juzgados tienes el libro, sí. El tribunal lo pagó, tuvimos que pagar, ¿sí?, para tenerlo, pero lo estamos llevando, la verdad es que es muy didáctico, muy consciente, pero aquí, ¿cuál es la experiencia que tuvo Sergio? Perdón, que hable personal, pero es mi amigo. ¿Cuál es la experiencia que tuvo? Pues que estuvo desde el principio. Y eso es
desde que le estuvo de la creación, de la implementación de las ideas, igual como ministro, pues eso le facilitó definitivamente el libro, definitivamente para todos, nos facilitó, y eso es como todos, ¿qué le da la cualidad a un juzgador? Pues la experiencia, la sensibilidad, el conocimiento que tiene, y en este caso, pues, el doctor Sergio Molina, pues lo tiene de sobra. Mi reconocimiento y valoro mucho, y yo la verdad te admiro mucho y consigo contigo. Además, muy joven, demasiado joven, y siempre gracias. Gracias, muy amable por todo esto. Gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias, presidente, por sus palabras y verdaderamente muy interesante todo lo que nos comenta. Que sí, pues muchas veces es un problema de presupuesto porque la ley representa, por lo menos para todos nosotros los litigantes, una esperanza de una mejor impartición de justicia, pero mientras no haya más juzgados, me queda claro que por más deseos que tengan ustedes y por más que trabajen, aunque trabajaran 24 horas, sería imposible dar cumplimiento, porque pues ahora la oralidad exige que el juez esté presente en todos los y cada uno de los momentos. Así es que muchas gracias por estos datos tan interesantes. Y bueno, pues ahora el más importante de toda la fiesta, que es el consejero. Muchas gracias, licenciado Sergio Javier Molina Martínez, por favor, si nos hace favor. Quiero comenzar en esta tarde retomando unas palabras que escribí ya hace un tiempo. Vamos a ver si podemos definir a quién me refiero. Es el prólogo de un libro que se llama Un hombre de Estado. Recuerdo que en varias ocasiones lo escuché mencionar la frase: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salva a ella, no me salvo yo. Expresión que en numerosas oportunidades transmitió a través de sus actos, así como de sus palabras de manera frecuente. Con el paso del tiempo advertí que más allá del contenido de una locución, representaba una forma de comprender el mundo y la obra de quien a lo largo de una exitosa trayectoria puede considerarse como un funcionario del Estado mexicano. Ese es el señor ministro Fernando Franco González Salas, para quien pido un aplauso, por favor. Cuando me dijeron del compromiso que tiene el señor rector Emilio González de Castilla por abrir la Escuela de Derecho a otras formas de pensamiento, se quedaron con el compromiso que asume el señor rector, además con esa profunda humildad de señalar que no es experto en los temas, pero su compromiso es con los grandes temas jurídicos que a la postre, al día de hoy, están en la palestra, lo hacen todavía mucho más grande. Señor rector, muchísimas gracias por abrir de nueva cuenta las puertas a, lo dijo el queridísimo maestro y ex rector Luis Díaz Mirón, para quien sus primeros años de vida de la educación primaria, estudiar en una escuela llamada Artículo 123, la Escuela de los Mineros del sur del país, del sur del estado de Chihuahua, y de la cual me siento muy orgulloso. Gracias, señor rector. Voy a referirme a quien me ha antecedido, haciendo una pequeña reflexión en tanto lo han expuesto.
El maestro Arturo Alcalde, paisano además, chihuahuense, al igual que su servidor, comenzó con una anécdota, y es que aquí, en esta mesa, están presentes quienes conformaron su visión, sus ideas, sus conceptos, su energía para lo que hoy es toda una realidad. El señor ministro alguna vez señaló que con motivo de la reforma constitucional y los cambios políticos en ese momento que se vivían, estamos hablando finales de 2017, principios del 18, sugirió, porque él no da consejos, señal, sugirió que aquí en la Junta Local, aquí enfrente, reflexionaran quienes están aquí en esta mesa, el doctor Arturo Alcalde, en torno a los contenidos que tendrían que desarrollarse en la Ley Federal del Trabajo. Él, como siempre, como un hombre de Estado, dijo, yo no puedo estar ahí, porque eventualmente tendré que analizar las posibles impugnaciones que se dieran a la ley, como sucedió. Por eso es que quise mencionar que es un verdadero hombre de Estado. Y entonces me mandó a mí, ¿no? Y como se podrán dar cuenta, lo primero que me preguntaron en esa reunión, estaban ellos y algunos otros de los aquí presentes, fue, ¿y tú quién eres? Porque aquí todos los laboralistas, acaban de corroborarlo, nos conocemos. Y a ti ni te conocemos. Así es que, ¿quién eres? ¿No? Y entonces le dije, soy el encargado de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral para el Poder Judicial de la Federación. Y estoy aquí por un encargo del entonces ministro Luis María Aguilar, a propuesta o sugerencia del señor ministro, para comentar los contenidos de la ley. Así es que las anécdotas de mi paisano son ciertas. Entonces, ¿a quién están? ¿Quién sugirió? ¿Quién conformó? ¿Quién le tocó mostrar la postura del Poder Judicial de la Federación, garantizando el derecho de audiencia y el debido proceso legal en los procedimientos? Y quien finalmente está ejecutando con la alta responsabilidad de implementar un modelo para 9.5 millones de personas. No es fácil, así es que, Rafa, nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad, y como siempre, estamos colaborando y a tu lado para que la ciudad más importante económicamente del país consolide su modelo. Rafa, siempre nuestra amistad. El doctor Díaz Mira. También rememoró algunas situaciones. La más importante es que durante varias veces me invitó a presentar el libro aquí en su alma mater, a su queridísima alma mater. Y yo en plan de broma le decía que era la única universidad seria de este país que faltaba por presentar el libro. Y me dijo, ¿pero cómo? Sí, cualquier cantidad de universidades que se puedan imaginar había sido presentado, solo la ley. Y así es que, después de hacerme un poco del rogar, ahora estoy aquí. Así es que muchísimas gracias, estimado doctor. ¿Por qué los contenidos del libro? Se pregunta el ministro Franco. Exagera en las características. Más bien, el libro está concebido en la necesidad que todavía hoy se mantiene, que es, tenemos pocos aportes escritos que sistematicen, ordenen, muestren y reflejen la importancia que tiene la nueva visión en las relaciones de trabajo. Afortunadamente, existen varias ya iniciativas que han coincidido en la necesidad de plasmar de viva voz en la preservación del tiempo de las acciones que se han implementado.
próximamente tendremos un libro con el Estado de Sonora, nuestro queridísimo Estado de Sonora, para mostrar ahora las acciones que se implementaron en un estado del país para transformar el modelo. Muchísimas gracias por la confianza del gobernador, del secretario del Trabajo, del presidente del tribunal y todos los funcionarios del Estado de Sonora por hacer toda una realidad. Y esto me descarga porque entonces no tendré que seguir escribiendo sobre el tema porque habrá otros más que están escribiendo. Así es que, señor ministro, inmerecidas sus menciones. Con Rafa Guerra nos une la amistad y el compromiso. La amistad de algún tiempo, ya hace algunos años. Inmerecida la confianza que me mostró cuando fui a la reunión de CONATRIP. Fue en el estado de Colima, en Las Hadas, en Manzanillo. Estaban todos los presidentes reunidos y lo primero que me dijeron, ¿y dónde está el presupuesto, consejero? ¿Dónde está el dinero? Y les dije, pues discúlpenme, si es que no estamos entonados, pero el Poder Judicial, pues no, y menos en estos tiempos, tiene pues una chequera a la mano para financiar a los poderes judiciales locales. Pero sí hay el compromiso, ese compromiso que ha generado esta amistad. El Poder Judicial de la Federación, con esta visión, esta nueva visión que mantiene de aperturar su pensamiento, su formación, entregó la formación que nosotros hicimos, la capacitación, los videos, diapositivas, todo a la CONATRIP, para que él, por su conducto como presidente de la Asociación de Tribunales Superiores de Justicia del país, a su vez la repartiera a las entidades, toda basada en este espíritu crítico que se ha resaltado. ¿Cuál espíritu crítico? Es mostrar la realidad que mantenía el mundo del trabajo en el país, exacerbado en los últimos 30 años, que llevó a la simulación, la protección más o menos del 90-95% de los contratos colectivos del país. Y por eso es que bajo este pensamiento crítico fueron formados con este instrumento. Así es que la amistad surgió precisamente de ese compromiso y la hemos mantenido porque el Poder Judicial de la Federación está comprometido con esta nueva visión y este nuevo modelo, porque la sociedad allá afuera no distinguirá si es federal o local, como no lo hace y no tiene la obligación de saber. Si uno de los poderes judiciales de las entidades tiene situaciones por resolver, tenemos que apoyar en este valor institucional para que el modelo se comprenda en toda la sociedad como único y no distinga entre poder federal y local, individuales y colectivos. Así es que, Rafa, además de la profunda amistad, el profundo compromiso que mantiene y mantendrá el Poder Judicial de la Federación. Este libro surgió de la necesidad de hilar ordenadamente las ideas. Lo comenté, me parece que en Monterrey. Tenemos que concebir este nuevo modelo bajo un principio rector, que es los cambios que se dieron en la reforma publicada el 24 de febrero de 2017, resaltan dos derechos fundamentales y ahí parte la obra. Tendremos que concebir, poner en el pedestal, fomentar el constitucionalismo social mexicano y yo diría el nuevo constitucionalismo social a partir de esta concepción de concebir, de maximizar dos derechos fundamentales. El derecho fundamental a la libertad sindical y la efectiva contratación colectiva, soportado por la toma de decisiones a través del voto personal libre y secreto. Así se concibe, y así quiero que se conciba
para que se resalte, como está siendo resaltado por las juezas y jueces aquí presentes, locales y federales, de la Ciudad de México y del Estado. Y si nos apurábamos, vendrían de Sonora y de otras entidades, porque bajo esta idea de la maximización del derecho colectivo es como se pensó la obra. Porque además esto va en sintonía con lo que desde el exterior nos habían señalado. Ya hablamos de lo que internamente sucedía. Pero aquí hay otro factor igual de importante, que es que en materia de derecho colectivo teníamos por 5 años consecutivos observaciones del Comité de Expertos de Seguimiento de Normas y Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. En las conferencias llevadas a cabo del 2015 al 20, en todas fue una constante el señalamiento de la falta de libertad sindical y de la efectiva contratación colectiva en México. Este concepto estaba señalado por la simulación, por contratos fantasma, por líderes sindicales que no representaban a sus trabajadores, por la opacidad en el conocimiento de los contratos colectivos, pero sobre todo por la falta de democracia y de entidades que contribuyeran a la transparencia de los registros de contratos colectivos y de sindicatos. Bajo esta idea, entonces, se concibió este derecho fundamental. Y el segundo, que va íntimamente ligado, porque si se toleró la simulación en las relaciones colectivas, lo referente a los organismos encargados de resolver los casos, los conflictos, sufrieron la misma situación, porque tanto la simulación correspondía a líderes sindicales que no representaban a sus trabajadores, como aquellos que pretendían resolver sus casos con un gran número de intermediarios que aquí además rondaban o rondan recurrentemente. Intermediarios que hacían del litigio un modo honesto de vivir, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, en detrimento de los deudos de los trabajadores difuntos, de las viudas, de las concubinas y de los hijos. No era puesto en el centro de las decisiones la dignidad de los trabajadores, de las trabajadoras, de los sindicatos y de los empleadores. Una simulación en el mundo del trabajo. En su momento, señaló el ministro, tuvieron su razón de ser históricamente producto del movimiento armado de 1917. Ya no respondían a la realidad. Y además siempre lo hemos expresado, lo expresaremos, y ahora reconocemos el valor que tienen las compañeras y compañeros funcionarios y funcionarios de las juntas, porque ellos eran los que menos culpa tenían. Si había una desatención en el tema colectivo, había una desatención en el financiamiento, en la formación, en la capacitación de tantas y tantos compañeros de las juntas. Ahora, y lo digo con mucho orgullo, funcionarios de las juntas son jueces laborales. En el Poder Judicial de la Federación tenemos juezas que han provenido de las juntas locales, allá en Baja California son los ejemplos. Tenemos académicos, tenemos litigantes. El Poder Judicial, a partir de la reforma, abrió sus puertas para que en concursos libres, universales y por oposición pudieran ser designados las mejores juezas, los mejores jueces. Un poco más de 135 jueces y jueces federales tenemos actualmente laborando día a día. Esta concepción de maximización de los derechos fundamentales ahora en la impartición de justicia transitó por un modelo inusual. Con el señor ministro les dijo que hemos compartido muchas reflexiones y hoy lo recordé. Cuando fui designado magistrado de circuito,
antes era juez especializado en materia de amparo laboral, y es que se construyó esta visión de los retos y perspectivas que debía tener el Poder Judicial de la Federación para su implementación. Porque nadie lo conocía, nadie sabía cómo tendríamos que establecer esta vinculación entre una conciliación prejudicial y los tribunales, decía la Constitución. Y no pecaré, además aquí, de alguna indiscreción, dice el señor. Fue una sorpresa este cambio constitucional. A todas y a todos nos tomó por sorpresa. La desaparición de las juntas, dice el señor ministro en su crónica, fue anunciada en una comida a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un buen día, ¿no? Y nadie conocía. Y cuando fui designado magistrado, pensando que me iba a tocar aquí cerca en la ciudad, ¿no? En un estado circunvecino, la sorpresa es que el magistrado estaba asignado a Cancún, Quintana Roo, ¿no? Y yo trabajando este documento, y le dije al señor ministro, además de despedirme porque fui asignado a Cancún, Quintana Roo como magistrado, le vengo a dejar un trabajo, porque ¿qué cree? Estoy trabajando de la reforma en materia de justicia laboral y el reto que tiene el Poder Judicial. ¿Y cuál fue su sorpresa? Diciendo, vaya hasta que alguien coincide en la necesidad de encontrar la fórmula para aterrizar este modelo. Y él siempre lo ha dicho como su nombre, su apellido, muy franco. Y dijo, déjemelo, porque ya sabe, no voy a coincidir con lo que usted ha señalado, pero me ilustrará para saber que al menos alguien está reflexionando sobre estos temas. Porque la reflexión que se dio en torno, por escrito, porque había muchas voces, pero por escrito eran pocas, y con una metodología y un orden, mucho menos. Y tuvimos que entonar, tuvimos que reforzar, y tuvimos que hacer una concepción, porque ahora les parecería normal que haya una conciliación prejudicial obligatoria, pero cuando se comenzó a hablar de esto, decían, es contrario al derecho social que persigue, porque es un obstáculo para ingresar a la justicia. Y tuvimos que concebir, y muy suavecitamente, por cierto, les dijimos a estos grandes laboralistas aquí en la sede de la Junta Local que la conciliación prejudicial es una manera de encontrar la solución amistosa a los casos de manera profesional, que es un verdadero método alternativo de solución de controversias. Era dificilísimo la transmisión de esta concepción y tuvimos que hacerla y retomarla de un derecho fundamental, que es el derecho efectivo a la impartición de justicia. Recuerda, señor ministro, que tuvimos que resaltar a partir de los valores de la Suprema Corte y decir, esta nueva concepción, esta nueva idea atiende a este. Y si no llegan a una conciliación profesional, además, por funcionarias y funcionarios que además fueron elegidos también por concurso. Y algunos, después de 3 años, han sido ratificados o certificados, dice la ley. Y luego los tribunales. ¿Cómo tendríamos que concebir a los tribunales de la Federación y a los estados para resolver lo que la Constitución se limitó a señalar? Por tribunales laborales, cuyos integrantes tendrán que ser electos conforme al artículo 94 y 116 de la Constitución, garantizando que sus sentencias preserven la legalidad, profesionalismo, imparcialidad, economía. Nos decía poco. Y concebir a partir de esas disposiciones a lo que hoy es toda una realidad, aquí están las juezas y jueces federales, fueron muchos días de reuniones, muchos días de reflexión, además a las 7 de la mañana, que es cuando el señor ministro tenía tiempo para despachar, muchas reflexiones en ese sentido. Estas problemáticas, estas necesidades me llevaron a concebir entonces la necesidad de escribir un libro y, por cierto, robar tiempo a mi familia. Aquí está mi esposa, ¿no? Que me reclamaba, ¿ahora en qué proyecto estás? ¿No? Pues estoy escribiendo un libro, ¿no? En lugar de estar viendo una serie o acompañándonos,
estás escribiendo. Y por cierto, les anuncio que viene la segunda parte de este libro. El día 2 de diciembre se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara un libro cuyo nombre lo dice todo. Cambio social y justicia laboral en México. Es la segunda parte de este libro. Ya no solo es una apuesta conceptual, ahora es una apuesta de la transformación que las juezas y los jueces están llevando a cabo de la realidad en el mundo del trabajo. En ellos y para ellos está escrito este segundo libro. Y digamos, las acciones no han concluido ahí, porque robando tiempo a la familia, ahora los martes y los jueves a las 7 de la mañana se imparte la cátedra o la clase o la charla, diría yo, en la Facultad de Derecho de la UNAM, con mis alumnos, aquí están presentes algunos de ellos, ¿no? Alan, que viene de Tizapán, ¿no? Hasta CEU, ¿no? Y por eso está aquí, es uno de los alumnos más destacados, ¿no? Ahora llevo la voz, ya no solo conceptual, a los libros, sino a la cátedra. Y ahora estamos aquí muy contentos. Sí, van a clase los alumnos. Muy bien, córrenle para que alcancen la lista, ¿no? Ya después les encargaremos el libro y les preguntaremos de él. Y como aquí seguramente también toman lista, como tomo todos los días a las 7 de la mañana, pues corren los alumnos, ¿no? Muy bien, eso habla del sentido de responsabilidad. Muy bien, así fue concebido el libro, así está trabajada ya la segunda edición, que además en su primera edición tuvo 5 reimpresiones, pero no es tan popular en sus impresiones y en sus ediciones como la Ley Federal del Trabajo comentada, cuyos autores además aquí están presentes, ¿no? Ambos y todos los que se sumen a la transformación, a la visión del mundo del trabajo son bienvenidos. El mío solo es un aporte de ideas que me gustaría mucho poderlas discutir y debatir con quien haga estudios serios en torno al mundo del trabajo, que seguramente pronto habrán, porque ahora las estrellas, porque ahora los responsables del modelo están aquí y no tardarán mucho en escribir ahora su visión como ejecutores. Serán bienvenidos y me dará mucho gusto en compartir con ustedes las reflexiones, unas desde el inicio, desde la conformación, desde la sugerencia de platicar, la materialización y la realidad que tiene el doctor Rafa Guerra. A nuestra presentadora, Lorenia, muchísimas gracias por el tiempo. A todos de ustedes, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Pues muchas gracias, consejero. Por el contrario, o sea, imagínese a los ministros les tomó de sorpresa, a los litigantes, o sea, cómo nos tomó. Y la realidad es que su libro es sistemático, impecable jurídicamente y nos ha ayudado mucho en el desarrollo de nuestro trabajo. Por el contrario, como litigante de a pie, o sea, le agradezco infinitamente esta guía que nos ha permitido ver el camino estructurado, repito, para tener un mejor litigio. Así es que mil gracias por todo. Muchas gracias, amigas y amigos, jueces y juezas, por su presentación, por su bondad de venir. Hay libros aquí. Sí. Y hay cierta oferta para ustedes. Muchas gracias. Y aquí está el autor. Y autografiados.
Yo se va a pedir mi autógrafo. Ahí está.